Y ya se ve, doctor. Bueno, ya decimos que la insuficiencia tricuspidia, la causa más frecuente es dilatación del anillo de la válvula de la tricúspide. Y la causa específica es todas las patologías cardíacas que conduzcan a hipertensión pulmonar, que primero se hipertrofia al ventrículo derecho y después se dilata y dilata el anillo de la válvula tricúspide. Algunas causas agudas, sí, endocarditis bacteriana, y aquí, sobre todo en aquellos pacientes que son adictos a drogas intravenosas. En México es muy raro, pero en otros países más frecuente. ¿Cómo es el soplo de insuficiencia tricuspidia? Soplo lo sistólico intenso, que se acompaña de frémito, y se exacerba con la maniobra de apnea postinspiratoria, es decir, maniobra de Rivero-Carballo. Decimos que inspire en forma profunda y lo detenga, esa es apnea postinspiratoria, maniobra de Rivero-Carballo. Cavidades derechas. ¿Qué tenemos que hacer? Un RT de tórax, electrocardiograma y después un ecocardiograma, y si se va a someter a cirugía cardíaca, cateterismo cardíaco. Si no, habitualmente no la hace. Aquí tenemos, aquí está la válvula tricúspide, este del lado izquierdo y este del lado derecho. Entonces aquí está el soplo, este es soplo sistólico intenso, se acompaña de frémito y se exacerba con la maniobra de Rivero-Carballo. Insuficiencia, la válvula se cierra, pero ante la sístole pasa sangre hacia el atrio derecho. Por lo tanto, los síntomas son ingurgitación yugular, hepatomegalia, hígado congestivo, que puede llegar hasta la cirrosis de origen cardíaco, es decir, centrilobulilla. Cuando está muy descompensado, podemos encontrar en el cuello gran onda B. Es el momento de la sístole, es cuando pasa la sangre, cuando se está llenando la aurícula, por eso se llama gran onda B, de acuerdo a la curva de presión de las aurículas. Y la estenosis es cuando una válvula se abre, pero en forma incompleta. Entonces se abre en forma incompleta. Cuando esto es importante, va a pasar cuando en el momento de la diástole va a pasar sangre del atrio derecho al ventrículo derecho. Por lo tanto, como ahora hay una obstrucción, se escucha un soplo diastólico que se puede exacerbar en la presístole. Y clásicamente se llama como retumbo, ¿verdad? Y refuerzo presistólico. Si es importante, si no, no. Aquí, ¿qué cavidades crecen? La aurícula derecha es lo que va a crecer. ¿Por qué? Porque el obstáculo está acá. Cuando esto es importante, cuando se contrae la aurícula, esta presión, como no hay una obstrucción importante, en el momento de la contracción auricular, pasa sangre a mayor velocidad, ¿verdad? Pero como no hay una obstrucción, ese chorro de sangre se dirige al ventrículo derecho, pero también a la vena yugular, como es en el momento de la contracción auricular. Y si es grave esto, podemos encontrar gran onda A, o que se conoce como onda A cañón, quiere decir que lo podemos ver a nivel del cuello. Es raro verlo en este caso, sí, porque la estenosis de la válvula tricúspide es rara. Habitualmente debe estar, la causa más común es de origen reumático, está afectada la mitral más la aorta más la tricúspide. Entonces, aquí soplo lo sistólico intenso, rudo que se acompaña de frémito, se exacerba con la maniobra de Rivero-Carballo, es insuficiencia tricuspidia. Y la estenosis está acá, primer ruido,
sistolenada, segundo ruido, chasquido de apertura de la tricúspide, retumbo y refuerzo presistólico. Tratamiento, obviamente, la insuficiencia, pues de acuerdo a la causa, ¿verdad? Habitualmente el tratamiento va dirigido a la hipertensión pulmonar, excepto que se vaya a dar tratamiento quirúrgico de la válvula izquierda, se dará tratamiento para ya sea valvuloplastía o cambio de la válvula del lado derecho. Si no, no. Si hay hipertensión pulmonar, no, lo importante es tratar la hipertensión pulmonar. ¿Cuándo entonces se puede poner una válvula en la tricúspide? Habitualmente la ponen cuando se destruye por endocarditis bacteriana en aquellos pacientes que se inyectan drogas intravenosas. Ahí es por destrucción de la válvula. Estenosis, este es el plano valvular. Siempre al centro vemos la aorta mitral y de este lado vamos a ver la tricúspide. Aquí no alcanzamos a ver la pulmonar que está adelante y hacia la izquierda. La estenosis tricuspidia, la causa más frecuente es reumática. Está afectada a la mitral, la aorta y después la tricúspide. Pero en realidad la estenosis tricuspidia también puede ser congénita y puede estar asociados a algún otro defecto cardíaco, CIA, CIB, PCA, etc. ¿Cómo es el soplo? El soplo la dijimos que es primer ruido normal, sistolenada, segundo ruido, chasquido de apertura de la válvula tricúspide y después un soplo diastólico que se refuerza en la presístole, es decir, un retumbo con refuerzo presistólico que se exacerba con la apnea post-inspiratoria. ¿Qué cavidades crecen en la estenosis tricuspidia? La aurícula izquierda, por lo tanto vamos a encontrar en el electrocardiograma una gran onda P. Obviamente no va a haber crecimiento del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque el problema es de estenosis de la válvula tricúspide, problemas para el paso de sangre del atrio derecho al ventrículo derecho. Entonces aquí crece la aurícula derecha. Claro, si se acompaña de otra válvula, pues será combinado el defecto. Ecocardiograma igual. Todos los pacientes que tienen soplo, cardiopatías congénitas o valvulares requieren un ecocardiograma transtorácico primero. Y en algunas situaciones especiales, transesofágico. Primero es el eco transtorácico. Si se va a someter a cirugía cardíaca, habitualmente le hacen cateterismo cardíaco previo, si no, no. Nuevamente, aquí tenemos la imagen de se llama de 4 cámaras. Aquí está la tricúspide y aquí está la mitral. Cavidades izquierdas, cavidades derechas. Nuevamente el plano valvular, ¿no? O aorta. Fíjense, aquí está la tricúspide. Y este lado, si es que vamos a encontrar la válvula, va a ser la mitral. Y hacia del lado, aquí en esta zona, hacia la izquierda, sería hacia acá. Va a estar la pulmonar, que no la vemos en este momento. Pero más o menos debe de estar acá. Entonces, en conclusión, podemos encontrar gran onda V en insuficiencia tricuspidia, gran onda A en estenosis tricuspidia. Eso lo vemos realmente frecuentemente, no, muy raro. Lo que a veces vemos, los pacientes, aquellos que llegan con EPOC pulmonar descompensado, de repente vemos que el cuello tiene un movimiento que es como si tuvieran la vena yugular externa latiendo. Es decir, gran onda B. Y si nos fijamos bien, vemos como si un chorro de sangre de la aurícula, ¿verdad?, va de abajo hacia arriba. Pero eso ya es con mucha observación.
Es lo que podemos ver gran onda B en algunos pacientes con problemas pulmonares crónicos descompensados. Sí, pasan 1, 2, 3 días y desaparece. ¿Por qué? Pues ya lo compensamos esa hipertensión pulmonar. En cambio, la estenosis, la gran onda A de estenosis tricuspidia no la vemos. ¿Alguna otra causa que podemos ver gran onda A? Hay una taquicardia que se llama taquicardia de reentrada del nodo AB, donde el estímulo sale del nodo AB, se transmite al ventrículo, pero como hay un fenómeno de reentrada, da vuelta y sube a la aurícula. Y la contrae también, pero la contrae en el momento que se está contrayendo el ventrículo, es decir, está cerrada la válvula tricúspide. Y esa contracción auricular podemos ver en el cuello como que estuviera latiendo. Los españoles le llaman el signo de la rana. En la taquicardia de reentrada intranodal. Y es uno de los datos clínicos que nos orientan sobre esta taquicardia. Tratamiento, pues el tratamiento habitualmente es médico. Y si es estenosis, hay que tratar de abrir esta válvula. Si hay retención hídrica, ya dijimos, diuréticos, furosemide, combinado con espironolactona para evitar hipocalemia. Cuando es grave, y sobre todo habitualmente esto lo encontraríamos, puede ser que se tenga un paciente que tenga la mitral, la aorta y la tricúspide con estenosis, y se va a someter a cirugía del lado derecho, izquierdo, pues también del lado derecho. Pero si es congénita, puede hacerse valvuloplastía percutánea con balón. Cualquiera de los dos casos, ya sea adquirida o congénita, pero dice que los resultados no son buenos. Y se prefiere un reemplazo valvular, claro, de urgencia se puede hacer, y poner prótesis biológicas del lado derecho. Pero va a depender también del paciente, porque si es un paciente, vamos a suponer, de 30 años, lo mejor sería una válvula mecánica que le va a durar toda la vida, y no una biológica que a los 15 años en promedio hay que cambiarla. Y ahora nos vamos a la válvula pulmonar. La válvula pulmonar, los problemas son congénitos. Así ya no queda otra situación. Muy raro, se dice que por excepción, la fiebre reumática afecta la válvula pulmonar. Antiguamente se decía que no la afectaba, ahora se dice que rarísima vez por excepción. Estenosis pulmonar, entonces no vamos a hablar más que congénito. Y hay dos tipos. Una, donde el problema es de la válvula, que la válvula sí se estenosa. Y el otro es que antes de la válvula está una zona muscular que se llama linfundíbulo. Y puede ser que el infundíbulo esté hipertrófico y la válvula normal. Al final de cuentas, hay una obstrucción para el paso de salida del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. ¿Qué pasa? Vamos a poner el ejemplo, estenosis aórtica. La estenosis aórtica aumenta la presión dentro del ventrículo y la aorta se mantiene normal o baja. ¿Por qué? Porque el flujo, menor volumen y tarda más en expulsar la sangre el ventrículo izquierdo. Estamos hablando de la aórtica y el soplo se irradia al cuello. Entonces, parecido a esto tenemos la estenosis pulmonar. Ya dijimos que puede ser de la válvula o del infundíbulo, o a veces es mixta, los dos están afectados. ¿Qué le pasa al ventrículo derecho? Pues se va a hipertrofiar, porque al tener que expulsar la sangre sobre una válvula, un infundíbulo estrecho, tiene que aumentar su presión. Si esto va aumentando poco a poco, y entonces nos da un soplo sistólico, intenso, sí,
llamado también soplo expulsivo, porque es en el momento que el ventrículo está expulsando la sangre hacia la arteria pulmonar. Todos los soplos que se producen en la sístole son intensos. Soplo sistólico intenso, que en el niño lo encontramos, decimos parasternal alto, es decir, en el esternón, cerca de las clavículas. Se dice qué cosa será, estenosis pulmonar o aórtica. Clínicamente, si es aórtica, el soplo se irradia al cuello, cara lateral del cuello, sobre todo del lado lateral, es decir, derecho. Se irradia al cuello. Y el pulmonar no se irradia. El electrocardiograma, muy diferente. Si es aorta, si es aórtica, hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, y si es la pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces no hay pierde. Tener un tórax y auscultarlo nos podemos orientar, y un electrocardiograma. Cuando la válvula es la afectada, al abrirse suena, y después, por eso se llama clic de apertura de la válvula pulmonar, hay un soplo sistólico romboidal, es decir, todos sabemos que la fase de expulsión inicia, primero hay contracción isovolumétrica, se abre la válvula pulmonar o aórtica, en este caso la pulmonar, y se inicia la expulsión de la sangre, entonces vemos que tiene forma romboidal, va ascendiendo y después disminuye, por eso se dice clic de apertura de la válvula pulmonar, soplo sistólico, romboidal, es decir, aumenta de intensidad y después disminuye. Enfoco pulmonar que se exacerba con la maniobra de Rivero-Carballo. Obviamente no se irradia el cuello. ¿Qué cavidad crece aquí? Pues cavidades derechas, hipertrofia del ventrículo derecho. Cuando la estenosis valvular, existe una dilatación postestenótica de la arteria pulmonar. Y cuando es del efundíbulo no existe esa dilatación. Si hay un problema grave, la vascularidad pulmonar va a estar disminuida porque va a pasar menor cantidad de sangre del ventrículo derecho por la arteria pulmonar hacia el pulmón. Entonces vamos a encontrar lo que conocemos en cardiopatía congénita como hipoflujo pulmonar, disminución del flujo pulmonar. Crecimiento de cavidades derechas, fíjense cómo aquí R altas y T negativo de ramas asimétricas, pero en B1 y B2 y los complejos de B5 y B6 están muy pequeñitos. Aquí está la hipertrofia del ventrículo derecho. Cuando esta misma imagen está en B5 y B6, pues es de la izquierda. B1 y B2. Si recordamos que cuando tomamos un electro B1 y B2 lo ponemos cuarto espacio intercostal junto al esternón del lado derecho, pues está viendo ventrículo derecho. Claro que también hay otras derivaciones que lo ven como la derivación de 3 y ABF, que ustedes se ven, está igualito porque de 3, si nos imaginamos, sabemos que está a 120 grados, pues está hacia abajo, ¿no? Y ahí que está, pues ventrículo derecho. Y el ABF igual, está a 0 grados. Está, perdón, a 90 grados. Aquí vemos la pulmonar abombada, ¿por qué? Y en una estenosis pulmonar, seguramente está afectada la válvula, porque es cuando existe dilatación postestenótica de la válvula pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, y vemos que el gradiente transaórtico del ventrículo derecho, que habitualmente tiene una presión sistólica igual que el ventrículo, que la arteria pulmonar, vemos que está muy elevada, tiene 90. Decimos 25-10, ¿verdad? Pero aquí en este caso, 25, entonces para 90, y la arteria pulmonar 25 de sistólica, de sistólica, pues la diferencia
Eso es lo que se llama gradiente transaórtico. ¿Cómo es el flujo pulmonar disminuido? Porque al haber una estrechez, disminuye el flujo de sangre que pasa del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Claro que seguramente tiene otros defectos congénitos. Los problemas congénitos cardíacos puede ser solo o puede ser combinado. Aquí nada más para demostrar que hay una estenosis valvular y cómo está, hay una dilatación después de la estenosis valvular, es decir, se llama dilatación postestenótica después de una estenosis. Aquí, pues esto ya muy severo, ¿verdad? La estenosis, gran dilatación de la pulmonar, una dilatación postestenótica. El tratamiento, si está cerrada la válvula, ¿qué hay que hacerles? Acuérdense que son congénitos y esto lo vemos más en niños. Pues abrir la válvula. Podemos usar el balón, hacer una valvuloplastía percutánea con balón, sí. Hemos hablado varias veces valvuloplastía percutánea con balón para abrir una válvula. Hemos comentado que a nivel de la estenosis mitral, cuando la válvula tiene ciertas condiciones, a nivel de la aorta, a nivel de la tricúspide también se puede hacer, y a nivel de la pulmonar. Pero ¿cuáles son las indicaciones que da buenos resultados? Fíjense bien. Indicaciones de valvuloplastía percutánea con balón. Es decir, abrir esa válvula con un balón que se mete por medio de un catéter. Estenosis pulmonar congénita, obviamente en el niño, tiene buen pronóstico. Estenosis aórtica congénita en el niño. En el adulto habitualmente se restenosa a los 6 meses, entonces no es un buen método, aunque puede emplearse en condiciones de urgencias. Y estenosis mitral con anatomía favorable, como hemos visto, que no esté muy calcificada y que no tenga insuficiencia mitral moderada o severa. Esas son las indicaciones precisas de la valvuloplastía percutánea con balón que dan mejores resultados. Estenosis pulmonar y aórtica congénita, pero en el niño. Y estenosis mitral con anatomía favorable. Otras indicaciones solo pueden emplearse de urgencias y después programar la cirugía. La insuficiencia pulmonar. La insuficiencia pulmonar igual tenemos dos tipos. Uno, cuando cualquier causa que produzca dilatación del anillo de la válvula pulmonar por hipertensión pulmonar, que aumenta la presión de la pulmonar, por lo tanto se dilata su base y se dilata el anillo de la válvula pulmonar. Entonces, uno es por dilatación del anillo de la válvula pulmonar y eso ya la llamamos causa funcional. Es decir, la válvula está bien, pero si se dilata por otra causa, entonces es una dilatación, es una insuficiencia pulmonar de tipo funcional. ¿Cuál es la causa? Hipertensión arterial pulmonar. Ya lo vimos aquí. Tal, entonces quedamos en la valvuloplastía y ahora sí, estenosis, la estenosis pulmonar. Tratamiento, valvuloplastía percutánea con balón, ya dijimos las indicaciones precisas. Y ahora nos vamos a la insuficiencia. Estábamos primero en la insuficiencia y ahora estamos en la estenosis, se movió. Insuficiencia pulmonar. Bueno, a ver, ¿por qué volvimos aquí? Primero estamos hablando ya ahora de la estenosis pulmonar, ¿sale?
que cuando la estenosis valvular existe una dilatación postestenótica y cuando de infundibulum no sucede esto como en la tetralogía de Fallot. Hipertrofia del ventrículo derecho, R altas, con T negativa, ramas asimétricas, derivaciones derechas, B1, B2, B3, en D3 y ABF. ¿Qué es lo que podemos hacer para abrir esta válvula? Valvuloplastía con balón. Si no es posible, entonces puede someterse a cirugía y recambio de válvula. Indicaciones específicas de valvulopatía percutánea, estenosis pulmonar y aórtica, pero congénita en el niño. Y estenosis mitral con anatomía favorable. Y ahora nos vamos a la insuficiencia pulmonar. La insuficiencia pulmonar, la causa más frecuente es que se dilate el tronco de la arteria pulmonar. Y eso es una insuficiencia pulmonar de tipo funcional. Causa más frecuente de hipertensión arterial pulmonar. ¿Cómo es el soplo? Entonces, la válvula pulmonar debe estar cerrada y la válvula tricúspide abierta. Pero al cerrarse, o sea, el ventrículo derecho se está llenando. Pero como se cierra y queda un defecto, la sangre que se encuentra a nivel de la arteria pulmonar pasa al ventrículo derecho. Por tanto, es un soplo, ¿qué? Diastólico. Pero no es en el momento de la sístole, entonces es un soplo suavecito, ¿verdad? Que cuando el problema es de la válvula se llama soplo de Graham-Still. Este es el nombre que ven ustedes ahorita. Se usa todavía. Entonces, si alguien me dice es un soplo de Graham-Still, estoy pensando que es una insuficiencia de la válvula pulmonar. La válvula es la que está afectada. Y es un soplo suavecito en foco pulmonar que se exacerba igual con la maniobra de Rivero Carballo, es decir, apnea post-inspiratoria. Soplo de Graham-Still significa insuficiencia de la válvula pulmonar. Pero tenemos otro parecido. Y aquí vamos a buscarlo ahorita. Que no aparece aquí. Hay otro soplo, por alguna causa se fue. Que se debe a dilatación del anillo de la válvula pulmonar, pero en forma importante. Cuando hay un problema congénito, sobre todo persistencia del conducto arterioso con gran hipertensión pulmonar. Se dilata el tronco de la arteria pulmonar y entonces el defecto es importante. Y la cantidad de sangre que se regresa al ventrículo es importante y se llama soplo de Holdach con H, Holdach. Entonces, si es suave, se llama soplo de Graham-Still, problema de la válvula. Si está dilatada el tronco de la arteria pulmonar, se llama soplo de Holdach. ¿Qué cavidades crecen? Obviamente, se dilata el ventrículo derecho, es decir, ventrículo derecho se dilata. Radiografía del tórax, pues si se dilata el ventrículo derecho, puede dilatar el anillo de la válvula tricúspide y va también a hablar. Dilatar el atrio derecho, cavidades derechas. Tratamiento, la causa. Si es el problema de la válvula, probablemente sí va a requerir plastía y colocación de la válvula. Si es dilatación del tronco de la arteria pulmonar, va dirigido a la hipertensión pulmonar. El tratamiento, como ven, es rara vez quirúrgico. Anuloplastía. Anuloplastía es habitualmente cuando está dilatado el anillo de la válvula pulmonar. Se trata de cerrar como un anillo, cerrar ese anillo valvular y se llama
valvuloplastía. Obviamente, primero hay que bajar la presión de la arteria pulmonar. Y aquí solo hay una pregunta que a ver ustedes qué me dicen. Un paciente de 6 años no tiene cianosis con frémito supraesternal. Es decir, al poner la mano en la región supraesternal, siento que hay una vibración, se llama frémito. Clic sistólico y soplo romboidal que aumenta con la inspiración y componente final del segundo ruido. ¿En qué debemos de pensar? Tiene un soplo sistólico que aumenta de intensidad y después disminuye y que se exacerba con la maniobra de Rivero Carballo, es decir, a la inspiración. ¿A qué corresponde esto? Estenosis pulmonar. Pero hay dos tipos, fíjense bien. Estenosis de la válvula pulmonar o estenosis del infundíbulo. ¿Por cuál se van mejor? ¿Y por qué es una o por qué es la otra? Las dos son opciones, pero ¿por qué es una y por qué es otra? Vamos a analizar la pregunta. Clic sistólico. ¿Qué es el clic sistólico? ¿Qué válvula nos puede dar el clic sistólico? A ver si le entendimos clínicamente qué es un clic sistólico. ¿Qué válvulas se abren en el momento de la sístole? Hay que recordar el ciclo cardíaco. Contracción isovolumétrica. La presión es suficientemente alta para abrir la válvula pulmonar del lado derecho o la aórtica del lado izquierdo y después sigue la fase de expulsión. Por lo tanto, la única válvula que puede sonar en el momento del inicio de la sístole, pues son las sigmoideas, aórtica o pulmonar. ¿Sí? En cambio, si digo clic de apertura, el clic de apertura, pues la podemos encontrar, clic de apertura de la estenosis mitral y estenosis tricuspidia, al abrirse una válvula. ¿Por qué es estenosis valvular y no infundibular? Porque tiene un clic sistólico, es decir, está diciendo que hay la apertura de una válvula. Cuando se abre una válvula no suena. ¿Y aquí por qué suena? Porque está esclerótico y la presión dentro del ventrículo es mayor. Entonces, efectivamente, hay una estenosis de la válvula pulmonar. Si fuera del infundíbulo, no habría clic sistólico. Con esto terminamos el tema de las valvulopatías, pero todavía nos falta uno, que es una complicación, que es la endocarditis bacteriana. Entonces empezamos con fiebre reumática, una enfermedad que cada vez es menos frecuente, hay que saber los criterios clínicos de la fiebre reumática. ¿Por quién fueron descritos los criterios clínicos de la fiebre reumática? Por Jones. Criterios de Jones son 5: carditis, artritis, ¿qué más? Corea de Sydenham, nódulos de Meitet y eritema marginal. ¿Sale? Que realmente cada vez es menos frecuentes, pero a veces pasa desapercibida y encontramos pacientes ocasionalmente ya a los 30 años complicados con fibrilación auricular. La otra válvula que cada vez es más frecuente, de tipo degenerativo, la estenosis aórtica, ya les expliqué, deben de ver ahí por curiosidad TAVI, T-A-V-I, video para ver la válvula que está poniendo
actualmente. El problema es el costo de esa válvula. Cada vez se van mejorando más, sobre todo en pacientes, si es de tipo degenerativo, pues lógicamente es paciente más de 60, 70 años de edad. Los congénitos siguen igual, ¿eh? Los problemas congénitos de estenosis pulmonar y eso, pues no ha cambiado, sigue igual. Y por último, vamos a ver endocarditis bacteriana, eso será mañana. Entonces, de valvuloplastía, de válvulas, estenosis, insuficiencias, hay que saberse. Uno, las causas más comunes. Dos, ¿qué cavidades crecen? Sabiendo eso, si es sistólico o diastólico, ya nos podemos no imaginar, sino sacar como consecuencia qué cavidades crecen. Características del soplo. Para nosotros es importante el soplo. Si es diastólico, sistólico y con qué maniobra se exacerba para hacerla. Y poder diferenciar un soplo de otro. Es fácil, no, hay que oírlo muchas veces. Pero hay que saber qué voy a encontrar para poderlo identificar. ¿Por qué debo saber qué cavidades crecen? Porque acuérdense que nosotros tomamos un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Si alguien me dice que tiene una estenosis pulmonar, y yo le veo que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, pues no coincide. Si tiene hipertrofia del ventrículo derecho, pues sí va en lo correcto. Entonces, el electro combinado con los hallazgos auscultatorios deben de coincidir. Claro que el problema puede ser muy leve y no tener repercusión hemodinámica ni en la de tórax, ni en el electro. Todo va a depender del grado de la valvulopatía. A veces he dicho que la estenosis o la doble lesión mitral a veces la encontramos en mujeres de 30 años de edad por primera vez que van por EDC al hospital. Le encontramos fibrilación auricular con crecimiento del ventrículo derecho. Con ese hallazgo, pues estamos pensando ya en valvulopatía mitral, porque la estenosis mitral, cuando predomina la estenosis mitral, crece ¿qué? Ventrículo derecho y se dilata la aurícula izquierda. Encuentro FA por la dilatación de la aurícula izquierda. Y crecimiento del ventrículo derecho, porque repercute en forma indirecta en las cavidades derechas. Por eso el electro, cuando el proceso es moderado o grave, nos ayuda el tórax y el electro. Debe coincidir todo. Si algo anda mal, pues volvemos a escuchar a nuestro paciente. Mañana entonces endocarditis bacteriana para terminar con este módulo, que es uno a lo mejor de los más largos. Pero ya llegamos, mañana veremos endocarditis bacteriana que afortunadamente es poco frecuente. Pero hay que saberlo. Nos veremos mañana si no hay alguna pregunta, comentario. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.